Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. 7 de la noche en punto, mal auditorio. Estamos ya en el inicio de la mesa de análisis en este martes 4 de abril del año 2023. Les saluda José Luis Pérez en nombre del director y titular de este espacio, Luis Alberto Díaz. Y hoy, como cada noche, nos acompaña Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. Muy buenas noches, Javier Cabrera. Muy buenas noches al auditorio. Y muy buenas noches, Milton Rojo. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias, mal auditorio, por estar en contacto con nosotros. Y bueno, el día de hoy, pues se da una de esas muestras claras de lo que es la no congruencia y el no sostener de repente ciertas circunstancias cuando ya se está en el poder. Y bueno, pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no le quedó de otra más que pues hacer la firma de este convenio para comprar la mayor productora privada de energía del país, la española Iberdrola, un total de 13 plantas de generación de energía eléctrica con un volumen total de 8.539 megawatts, que equivalen a casi 10% de la capacidad instalada total en el país. Así, esa transacción estará evaluada en $6,000 millones según la firma ibérica. Pero ¿qué es lo que ocurría hace algunos años cuando, pues obviamente, estaba en la oposición López Obrador? Hay que recordar que en 2020 el presidente responsabilizó a esta empresa de una campaña de medios de comunicación en contra de su administración porque estaban inconformes por lo que estaba ordenando el sector energético. Previo también, en otros años, pues había señalado el mismo López Obrador que no iban a venir a saquearnos, así les dijo en varias ocasiones a las empresas españolas para tratar de pues modificar este tema de los contratos que se tenían en el tema de energía. Sin embargo, pues prácticamente el día de hoy pues modifica este discurso. Ahora sí, ya el gobierno federal pues se hace de esto que llama López Obrador una nueva nacionalización, al ser ahora parte del patrimonio público estas plantas de Iberdrola y que ahora serán operadas por la CFE. Lo calificó como histórico un convenio, dice, en beneficio de todos los mexicanos. Así ocurre este día. Y bueno, pues ¿qué podemos decir al respecto, Javier? Bueno, ¿qué no dijo el presidente de la República, siendo ya jefe del Ejecutivo Federal, en contra de estas empresas españolas? Y recordar que incluso se tensó mucho las relaciones diplomáticas con España, no solamente por el tema de la energía eléctrica que estas plantas generan, sino, bueno, pues López Obrador también se fue hasta hechos históricos, pidiéndole que nos dieran una disculpa por habernos invadido en aquellos viejos años, bueno, pues cuando todavía era un México distinto. Y esto, bueno, trajo un conflicto bastante fuerte que se dijo que tarde que temprano tendría que arreglarse, incluso en organismos internacionales, porque habían convenios firmados con el gobierno mexicano para que estas plantas generaran energía eléctrica y se las vendiera a la Comisión Federal de Electricidad, como va a ser hoy. Hoy la Comisión Federal de Electricidad va a ser la que va a operar estas 13 plantas de esta firma española. Bueno, y lo que se dice es que este compromiso de cubrirles más de 6,000 millones de pesos, que es lo que cuestan, pues no van a entrar a la deuda pública. Ya dio una explicación López Obrador. Incluso el mismo López Obrador acepta cuando se da un encuentro con los socios de esta firma, bueno, que en el pasado sí había discrepancias, él así lo citó, que en cuanto a la visión de si debían operar o no en México, pero que hoy las cosas han cambiado. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque López Obrador tendrá que admitir que en esto pues tuvo que dar marcha atrás a todas sus calificaciones y cuestionamientos que hizo contra la firma española, bueno, en el sentido de que se iba a nacionalizar. Esto no es una nacionalización, esto es una compra a una empresa. Bueno, pues que la empresa accedió y pues solamente va a recibir $6,000 millones. Casi nada, ¿no? Casi nada, ¿no? Y además, pues, como bien decías en su momento, pues citando cuestiones históricas, citando temas de perdón ante el mismo rey de España, y ahora pues la circunstancia ha cambiado porque al final de cuentas pues ya se dieron cuenta que la capacidad de la CFE pues no es la suficiente para poder sacar adelante el tema, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que vimos en todo este conflicto? Recordemos cómo el presidente, ya estando, lo que bien comentaba Javier ahorita, les decía a los de Iberdrola, oigan, es que ustedes, pues no están haciendo lo que deberían de hacer, han saqueado al país, siguen viendo al país como un territorio de conquista. Y es ahí donde metía su discurso de la conquista, de Hernán Cortés, todo. Entonces, recordemos que las cartas credenciales del hoy embajador, Quirino Ordaz, se retrasaron tiempo. ¿Por qué? Por todo esto que los ibéricos no entendían, o sea, los españoles no entendían qué es lo que estaba pasando. Entonces, como que a Baleares, el secretario de Relaciones, o sea, el Ebrard de español, como que le tenían que traducir todo el discurso porque los españoles no entienden. O sea, ¿cómo que nos están sacando lo de Cortés? O sea, ¿qué rollo con esto? O sea, sí, entonces le tenían que explicar el modo y la forma de ser que era el presidente. Entonces, igual, ¿qué le decían también en el panel de negociaciones del TEMEC? Oye, necesitamos, y acuérdate, fue cuando hizo surco viejón, Ken Salazar, en Los Pinos, porque le decía, hey, la reforma eléctrica no tiene que ir toda para el Estado. Nos tienen que respetar a nosotros las inversiones. Y recordemos que eso fue uno de los grandes problemas torales con la administración Biden. Entonces, con Biden arreglaron, pero a los españoles los traían bombos. Pues, ¿por qué? Porque saqueadores, conquistadores. Entonces, ¿qué hacen Iberdrola? Bueno, pues ahí están los activos. ¿Y qué está haciendo el Estado? Comprárselos. Entonces, ¿para qué? Pues obviamente para usar esas plantas del capital privado, pasarlas a ser público. Vamos a ver si la Comisión Federal de Electricidad va a dar el mismo rendimiento, va a servir esto. O sea, ¿qué es lo que va a pasar posteriormente a volver públicos estos bienes? Y una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad. O sea, estos españoles que nos saquearon y que causa como jolopo, ¿no? O sea, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. O sea, pero ve, ¿cuánto es el dinero? ¿Cuánto? 6,000 millones. 6,000 millones de dólares. O sea, ahí nomás, pues. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando en Dinamarca que huele algo raro, algo podrido. ¿Por qué? Porque el discurso es la nacionalización. Pero ¿y el negocio con los españoles? Los españoles se van a ir riéndose. Ahora lo verás. Es como aquel que le dio de cabezazo en los puños, ¿no? Así. Sí, ándale, sí. Porque pues de otra manera no se entiende, ¿no, Francisco? Que se vea como un logro el soltar tanto recursos, sobre todo ante, ya decíamos, los antecedentes que se tenían de esa relación un poquito apretada del presidente con los españoles. Pero mira, José Luis, amigos del auditorio, no hay nada nuevo bajo el sol. Si checamos, aparte del discurso durante 18 años que tardó en llegar a la presidencia el actual mandatario López Obrador, y checamos y leemos su obra literaria, pues vamos a encontrar ahí que todo lo que él criticó, empezando por lo que él señalaba con pelos y señales y nombre, la mafia del poder, pues ya en el poder, pues gran parte de esa mafia del poder lo acompaña ahora en el sector empresarial. Empezando por su ex coordinador empresarial, el señor Romo, al cual en un discurso en Monterrey, ¿te acuerdas, Cabrera? Lo puso bombo. Y ahora para todo lo jala como intermediario y para algunas situaciones de tipo privado personal en cuanto a negocios. También dijo en un libro que él sí le iba a contestar a Donald Trump cuando llegara a la presidencia, una por una, todas las que Trump nos lanzaba desde su campaña acá a México. Yo no voy a ser como Peña, dijo, como Peña Nieto. Resultado, llega Donald Trump y como lo ha presumido, lo sigue presumiendo el expresidente, nunca le había sido tan fácil doblar, dijo, así fue la palabra que utilizó Donald Trump, a un mandatario como el presidente de México, López Obrador. Es comunista, dice, pero es simpático. Bueno, silencio. Al contrario, fue a la Casa Blanca nuestro presidente a hacerle el caldo gordo cuando andaba en plena campaña Donald Trump a la reelección y hacerle el caldo flaco a Biden. Cuando Biden gana y le reconoce pues todo el mundo su victoria, el último en reconocerse meses después pues fue el presidente López Obrador.
Y así, esto es como una operación de la cultura de la chimoltrufia, donde nuestros hombres del poder, no únicamente en el caso del licenciado López Obrador, no es la excepción. Una cosa es lo que dicen, lo que amenazan, lo que advierten, y otra lo que acaba de ocurrir. Y para todo hay argumento. Dice que es una nueva nacionalización de la energía eléctrica, recordando pues la época. Él cada rato saca el discurso del presidente López Mateos, que fue el que nacionalizó la industria eléctrica, pero él dice que esto es nuevo, y a partir de ahí ya no lo vas a bajar de ahí. ¿Por qué? Aquí los que hicieron el negocio fueron los españoles. ¿De qué no le dijeron Iberdrola? ¿De qué no les dijo el presidente? Pero ahora, ¿qué hace el presidente? Le agradece a Iberdrola, y textualmente dice, reconoció que han existido diferencias, dice, con la empresa española. Textualmente, entrecomillado, señaló, hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo, el diálogo y la buena voluntad. Pues, o sea, aparte que, como dicen Milton, los españoles pues ganaron un buen billete, el presidente todavía les tiene que agradecer. Por cierto, algunas de esas empresas que está vendiendo Iberdrola estaban algunas aquí en Sinaloa. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué significa todo eso? Que muchas veces por eso a la clase política, por muy empoderada que esté, no hay que creerle todo, porque a la hora de la hora, cuando menos pensamos, se avientan una voltereta en el aire y se tienen que tragar sus propias palabras con el argumento que tú quieras y mandes. Entonces, pero insisto, muchas veces tenemos frente a nosotros lo que tenemos, lo que hay y cómo nos va a ir, pero no nos percatamos hasta que tenemos encima la tormenta. ¿Y quién no va a ser capaz de perdonar con 6,000 millones de dólares, no? No, esto es un negocio, sin duda, ¿no? Los españoles pues esperaban solamente, porque tienen inversiones además autorizadas por un gobierno en funciones. Y es más, hay que recordar que estas empresas se las atribuía a Felipe Calderón, y efectivamente fue en ese sexenio que se hicieron algunos contratos, y no solamente con las empresas españolas, hay empresas norteamericanas, inglesas, francesas, que dentro de lo que se establecía, de las reformas que estaban vigentes en estos momentos de la generación de electricidad, empresas que generaban electricidad y se las vendían a la Comisión Federal de Electricidad para que ésta a su vez pues nos las vendiera a todos los consumidores, ya sean domésticos, industriales o de otro tipo de consumidores. Y bueno, pues el presidente de la República dijo que pues les iba a cancelar todo, que no iba a permitir, y bueno, porque nos estaban robando, que nos estaban saqueando, como era posible. Y recordar que fue parte también de una campaña contra el expresidente de la República, Felipe Calderón, por este asunto. Y bueno, pues hoy lo que llama la atención es que ya llegaron a un acuerdo, y es obvio, tiene que haber demandas a nivel internacional, porque cuando firmas un convenio con alguna de estas empresas, que son grandes inversiones, que vienes a un país, el que te avala y que te da la confianza es la autoridad en turno. No es el presidente López Obrador, no es el presidente Felipe Calderón o el presidente Vicente Fox, es la autoridad en turno la responsable. Y en este momento el responsable se llama Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues yo creo que la salida fue llegar a un buen acuerdo donde las empresas españolas le está vendiendo todas sus industrias generadoras de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es otro organismo que lo está vendiendo. La Comisión Federal de Electricidad es la que va a operar estas plantas. Hoy el presidente, aunque no deja muy bien claro, dice que estos 6,000 millones de pesos no van a entrar en la deuda pública, sino porque se van a sacar por otro organismo que no está dentro del presupuesto del Estado. Pero el dinero va a salir de algún lado, sin duda. Sí, porque señalaba él que no va a, como bien lo decías, que va a ser a través, decía él, que participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura, que a través de ahí va a salir, a pesar de que lo está operando, lo va a operar CFE. Pero también hay que revisar cómo lo va a operar, ¿no? Porque Pemex, CFE y demás, pocas empresas que quedan ya del Estado, pues prácticamente están en la ruina. Aparte, eso súmale porque ha venido, según operando en números rojos, algunas empresas del Estado. Vamos a ver cómo se va a ir dando este pago. Y
¿cómo operó este tipo de situaciones? La Comisión Nacional de Control de Energía, la CENACE, fue cerrándole los permisos a las plantas de Iberdrola. ¿Para qué? Para ir llevando esta parte hacia la negociación. O, digo, si es que se le puede llamar negociación, pues a lo que pasó, ¿no? Claro, pero irlo cercando, ir cercando a Iberdrola. Aparte, en el discurso político, el presidente, que decía, los acusaba de promiscuidad económica. Sí. Y les decía, son unas empresas junto con Repsol, ¿no? ¿Te acordarás, sí, Javier? Les decía, no, ustedes han estado saqueando al país, México se ha llevado la peor parte. Entonces, por un lado, arreciaban el discurso y por otro lado, se arreciaban con las instituciones. Entonces, obviamente, esto nos dice cómo un Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues con una alta influencia, que ha estado manejando el tema de la nacionalización desde los tiempos de Zedillo, cuando era senador de la República, sí. No, con Fox era senador de la República. Entonces, él fue manejando mucho este tipo de situaciones y ahorita con el presidente López Obrador lo ha ido llevando a grado tal de que pues ahorita pues los saqueadores, pues les vas a dar una feria a los saqueadores para que te den las plantas. Ahora, ¿qué va a pasar con toda esa mano de obra que trabaja para Iberdrola? ¿Los van a pasar a la Comisión Federal de Electricidad o los van a despedir o quiénes van a entrar a operar las plantas de Iberdrola? Ese ya es otro tema. Vamos a ir viendo cómo y de qué manera van a decir, bueno, los contratamos, no los contratamos, o entra personal de la Comisión Federal de Electricidad. Pero esa es otra parte. Ahorita lo que va a tener que explicar el presidente es cómo a los que saqueadores, cómo a esos que acusaste de todo, ahora resulta que les vas a dar $6 mil millones pues, para pagar sus plantas. ¿Por qué? Porque saqueaban. Y a eso le llamas nacionalización. 1, 2, en el panel de negociaciones del TEMEC, sí, vamos a ver qué les van a decir los americanos. Decir, tú estás ganando todo, estás nacionalizando. Sí. O no les dicen nada. ¿Por qué? Porque amarraron los coches con ellos. Recordemos los apretones que dio don Ken Salazar al tema de la energía eléctrica y cómo pararon la reforma eléctrica. Entonces, vamos a ese tipo de situaciones en que lo hemos dicho, una cosa es el discurso político y otra cosa es la realidad. Y esto va caminando de caras a una sucesión donde cada vez más el discurso va a ser más diferente a la realidad que se está viviendo. Dicen que la vida útil remanente por medio de dichas plantas es de más de 18 años y que podrían extenderse 10 años más hasta 28. Bueno, pues si el gobierno les podía extender hasta 50, ¿no? Sí. Sabrá Dios de qué manera lo podrán hacer. Pero al final de cuentas es muy cierto lo que comentan Javier y Milton, Francisco, porque pues del discurso, como dicen, del plato a la mesa se cae la sopa, ¿no? Se cae Iberdrola. Se cae Iberdrola. Y mira, esa es la situación, pero dos cosas me llaman la atención de esto que pues ya se acordó, gracias al buen diálogo, como dice el presidente López Obrador. Dice que en septiembre del año próximo termina su mandato el presidente López Obrador y que él ha cumplido y va a cumplir su palabra de que no se incrementen las tarifas de energía eléctrica. Bueno, yo dejo esto al auditorio si no han aumentado las tarifas de energía eléctrica. Claro, nos van a decir que se han incrementado de acuerdo al porcentaje de inflación que tenemos cada año, pero a veces como que las cuentitas o la calculadora de ellos es muy diferente al cálculo que hacemos nosotros de acuerdo a ese diferencial de la inflación. Pero bueno, alégale al umpire. Esto es como quererle ganar un pleito cuando te le atraviesas al tren y pues te hace giras, pues ¿cómo le vas a ganar al tren una demanda? Bueno, la otra, pues resulta que dice el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que no va esto a endeudamiento, sí, porque el FONADIN, fíjate, yo no sabía que existía el FONADIN, que es Fondo Nacional de Infraestructura, no está en la cuenta pública de los libros, vamos a decir así, del presupuesto público. Entonces, ¿dónde está ese FONADIN? Si no está
en la contabilidad de los recursos que tiene el país, pues entonces, ¿por qué no está eso? ¿Por qué está tan escondido el Fonadín? Cuando se habla de la transparencia, por eso se eliminó la cuenta secreta presidencial, porque era tan secreta que hacía lo que les daba la gana el PRIAN con esa cuenta secreta. Como era secreta, era inauditable, pero ahora nace el Fonadín. Entonces, ¿cuánto más tiene este Fonadín que ignoramos? Y dice el secretario de Hacienda que en unos 5 meses van a aterrizar, textualmente dijo su palabra, el pago precisamente Iberdrola de estos 6,000 millones de pesos. ¿Qué sigue? No sabemos, pero insisto. Dólares. De dólares. Pero ¿qué sigue en todo esto? Iberdrola le dice, nosotros hemos colaborado con México en los últimos 22 años y queremos seguir haciéndolo. Es decir, esto indica que pueden seguir los negocios. Y como dice Milton, pues el capital es el capital, pero nadie del capital, y aquí está Milton, hace una negociación para salir perdiendo. Claro, el presidente va a decir, con esto ellos pedían al principio 18, 20 mil millones de pesos, pero gracias a nuestra práctica, lo dejamos en 6,000. Como si esto fuera el vendedor de cobijas en las ferias que hay en todo el país. Y pues nada más para dato, el Fonadín fue creado, por cierto, para infraestructura carretera, de agua, turismo y medio ambiente durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Así es. Digo, por si había alguna herencia, ¿no? Entonces quiere decir que el presidente Calderón sí tiene una visión de que se iba a requerir estos fondos. Y además, pues para diversas áreas. Hay muchos fondos que no tienen que ver directamente con la administración pública, pero que sí son parte de los recursos federales, ¿no? Pero ellos tienen otro manejo y en este caso, pues qué bueno, ¿no? Que llegan, sin duda van a seguir esas firmas extranjeras haciendo negocio en México. Tiene una serie de negocios esta empresa española, igual con las norteamericanas, las inglesas, las francesas, que van a tener que seguir, sobre todo las americanas, pues generando energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad necesaria, y lo hemos visto y lo hemos repetido, cómo ha habido graves problemas en el suministro, sobre todo en el sureste del país, sobre todo en estados como Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que la demanda del consumo eléctrico es muy alta y continuamente se quedan sin energía bajo la argumentación que hay puntas. ¿Esto qué significa? Que hay una demanda muy alta a ciertas horas sobre todo de las noches, y que no alcanzan a abastecer porque el suministro es insuficiente. Que estas plantas estaban generando energía eléctrica, así es. Que se las vendían a la Comisión Federal de Electricidad también. El costo, bueno, pues no sabemos, pero la Comisión Federal de Electricidad no lo vende tan barato a los usuarios. Y si no, pues que se vengan unos meses a vivir ya a partir de unas 2 semanas más aquí a Sinaloa, a ver si es cierto que está muy barata la energía eléctrica. Y bueno, pues este asunto ahora con los americanos, pues yo creo que el titular de la Comisión Federal de Electricidad tendrá que cuidar muy bien, porque hace algunos días, en una forma muy amistosa de Ken Salazar, pues lo invitó al titular, a Manuel Bartlett, a que visitara los Estados Unidos para hablar sobre el tema energético. No hubo ninguna respuesta. Sabe muy bien Manuel Bartlett que no puede cruzar la frontera sin el riesgo que pueda ser detenido en la Unión Americana, por el caso de Camarena. Así que, pues, a pesar de las nuevas bendiciones de la 4T, hay circunstancias que no se pueden quitar de encima, sí, ¿no? Pues, por eso que mañosamente le hace una atenta invitación y nunca hubo ninguna respuesta sí ni no. Milton. Bueno, el embajador Salazar, un hombre católico, muy amable, sonriente, siempre con diferentes tipos de tejanas. ¿Con tejanas o...? ¿No es tejano él? No, él creo que es de Colorado. Él es de Colorado, fue secretario con el presidente Obama, secretario del Interior que le llaman. No es de gobernación, es como que cuidan parques y todo eso, los parques nacionales. Gente de Michael Jackson, entonces. No, demócratas. Dijiste de Colorado, ¿no? Sí, de Colorado. El de Colorado. Ya vamos a salir de vacaciones. Sí. Entonces, y muy hábil él para manejar los símbolos y los mensajes. Cuando él abre la embajada para que entren los medios, recordemos que se había ido Landau. Entonces Landau se la vivía en los
los tragaderos, o sea, Más respeto, comiendo. por favor. No, se la vivía comiendo. O sea, me quedas viendo medio. no. Entonces, él abre y lo primero que ven los periodistas es una Virgen de Guadalupe. Y él dice, no, es que yo soy católico, esto. Lo digo porque los güeros son protestantes, pues casi todos. Y él no, él es católico. Entonces, ya como que eso sensibilizó esa parte. Y lo que comenta Javier, el mensaje que le manda Manuel Bartlett. Recordemos que él hace un año dijo, la reforma eléctrica es cara y sucia. Y con eso, bolas. O sea, tuvieron que negociar con él. ¿Cómo están los acuerdos? No sabemos. No hay evidencia disponible porque ya le bajó don Ken a esa parte. Pero en el manejo de los golpes bajos, eso que comentó Javier, de cuando le dice, no, pues don Manuel Bartlett debería de venir a Washington para venir a ver los temas de la reforma eléctrica. Sí. O sea, ahí se lo mandó decir, ¿no? O sea, cruza para que veas cómo te va con el pasado. Pues entonces, quieras o no, siempre en política, en la relación bilateral Estados Unidos-México, siempre el pasado explica mucho el presente y el futuro. Y ahorita los güeros con Donald Trump, ¿cómo lo tienen? O sea, ahí lo traen. Y con la amenaza de que Trump se les puede revertir y al rato va para adelante, ¿no? O sea, se les puede zafar. Pero bueno, no sabemos. Todo está corriendo rápido, muy a prisa. ¿Y qué se está maquilando? Se está maquilando una sucesión y sobre la sucesión un esquema de negocios en el cual ahora los Iberdrola, que eran las reses, pues resultaron pues no carniceros, pero les fue muy bien con el trato. ¿Por qué? Porque no los expropiaron. Mañana, ¿qué va a decir el presidente? Recordemos, aquí el fondo, ¿cómo se llama? El Infonavit entró y todo. ¿Por qué? Porque no nos vimos en la necesidad de lo que hizo el presidente Cárdenas. Y el presidente Cárdenas, ¿qué hizo cuando expropió el petróleo? Le pidió a la gente todo, y la gente puso coches, puso esto, puso el otro, pasó la charola y pudimos pagar. Aquí ya no, aquí ya es el Estado el que hizo esto. Mañana va a ver que así va a decir el presidente. Digo, creo yo que así va a decir, porque va a dar clase de historia, pues. Y luego López Mateos con la reforma eléctrica, la expropiación, y vamos nosotros hacia allá. Pero vuelvo a lo mismo, panel de negociaciones del TEMEC, ahí va a haber rollo. Francisco. Pues mira, estaba checando la nota y veo las fotografías ahí en el despacho presidencial en Palacio Nacional. El que tiene la sonrisa más amplia es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Nuestro presidente no hace malos quesos, está muy contento. Y obviamente el representante ahí de Iberdrola pues también está muy contento. El que está muy serio, un ladito así, sin ningún gesto como es él, es Manuel Bartlett. El octogenario, ¿cuántos años tiene? Octogenario 89. Ya casi le pega 90. Sí, ya le anda pegando. Tú lo ves parado y no sabes si tiene un palito atrás sosteniéndolo o algo, pero está muy serio, demasiado serio. Como que a lo mejor a él no le gustó esto. No le agradó, pero pues el que paga manda. Y él sabe que es tanto un presidente que lo llevó a niveles que jamás imaginó. Hay que recordar que cuando lo nombra, quien primero le manifestó su inconformidad fue Tatiana Cloutier. Y Manuel Cloutier. Y Manuel Cloutier, ¿no? Entonces, caray. Y después, pues, hacen secretaria de Economía, ¿no? A Tatiana, y Tatiana dicen, ¿saben qué? Me retiro. Bueno, le habían ofrecido una subsecretaría de Derechos Humanos. Bajo perfil en Gobernación, dijo, no, yo quiero mejor ser diputada federal, bla, bla, bla. Pero, protegen a los hijos de Manuel Bartlett cuando venden al Seguro Social aparatitos. Los ventiladores. Muy caros, por muy cierto. Caros. Muy mala calidad. Y no ventilaban como debería de ser. Entonces, sabe muy bien Manuel Bartlett que esta va a ser, yo creo, su última chamba, pero sabe que está hasta un presidente que de cara a la mañanera, de cara a la nación, él exigió lealtad a ciega. Por lo tanto, si no le gustó, nada más se tiene que aguantar, aunque no sonría. Pero por lo pronto, creo que esto, hoy por hoy, ahorita es la nota, porque bueno, tanto que se dijo Iberdrola, pero mañana, ¿qué va a decir el presidente? Querían ellos 50,000 millones de dólares. Va a elevar la cifra, como el vendedor de cobijas en las ferias tradicionales, para que quede. Entonces va a decir, logramos esto, vamos a ganar, etcétera, etcétera. Entonces, es una ganga la que agarramos.
Bueno, pues vamos a ver después los especialistas financieros qué dicen, y ya que reciba la lana, porque ya que reciba la lana, vamos a ver qué dice también Iberdrola desde allá de España. Muy buenas noches, Francisco. Y no faltan mortificaciones, y pues ya mañana nos vamos de vacaciones. Mañana vamos a venir todavía, ¿no? Sí, Claro. sí, claro. Aquí vamos a estar, amigos del auditorio, por favor, Hasta mañana. acompáñenos, y podemos venir jueves y viernes también, ¿no? Bueno, vamos a pensarlo, ¿no? Sábado de gloria. Domingo de No me resurrección. vean con ese odio, yo nomás decía. Domingo, si Ánimo, quiere, también. muchachos, tengan sentido del humor. Domingo también, si quiere venir. Buenas noches, Sinaloa. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Bueno, pues seguramente tendrá que pensar a nuestro director después de esta atenta invitación de Francisco de ampliar las emisiones de los noticieristas. Así que bueno, pues ahí se la dejamos al jefe Luis Alberto Díaz. Así que, pues, amable auditorio, tenga usted una excelente noche. Lo dejamos en Vibra Radio, son 7 de la noche con 30 minutos. Y recuerde una cita el día de mañana en punto de las 6 de la mañana.